experiencia en el tema de pandillas, se hizo un análisis criminal en el cual determinamos que en la posibilidad se iban a cometer más delitos de homicidios miembros de esta estructura. ¿Por qué? Porque si se le da muerte a un miembro que se encuentra detenido en algún centro carcelario, también tiene que dársele muerte a los miembros que se encuentran operando en las calles. Viceministra, la gente que hoy nos ve, que le preocupan este tipo de acciones, la gente que vive en estos lugares y en estos barrios, ustedes nos dicen, hay muertes, hay un pico de incremento de violencia, pero lo traducen que es por el enfrentamiento de estas clicas. La pregunta es, ¿qué acciones van a tomar ustedes? Porque lo que me preocupa un poco es que el ministro dice, puede seguir la línea ascendente. Eso quiere decir que pueden ser más actos de violencia en los cuales muchas veces tenemos como el caso de un concierto en Cayalá, que a veces por violencia, una persona que va pasando resulta recibir una bala, un tiro, un hijo, un niño, y la gente quiere saber entonces cuál es la acción, porque ustedes tienen identificadas las clicas, saben el motivo por el cual se da. ¿Qué se está haciendo contra estas clicas? ¿Qué acciones concretas? Se hizo ya despliegue de PNC con planes de seguridad en horarios determinados por temas de la propia seguridad. No se puede explicar si encuentran un miembro, sino decaería el tema que se quiere impactar en el tema operativo. Pero se están desarrollando esos planes a nivel de Misco y algunas otras áreas en donde se tiene determinada que esas estructuras tienen ubicaciones o ejercen operaciones, específicamente la de los aeropuertos. Se está realizando la línea de investigación en la cual los casos no se están investigando de forma individual, sino de forma colectiva, en la cual tenemos que partir de un análisis criminal que también indica usted. Nosotros traemos conocimiento de cómo ellos operan, pero el hecho de que saber cómo ellos operan, también tenemos que realizar determinadas diligencias de investigación dentro de las áreas para poder ubicar a las personas que están fuera de las cárceles realizando esto. ¿Cuándo estima usted que tenemos resultados en contra de las maras? Ya que no nos pueden dar más detalles, supongo yo que la inteligencia también del Ministerio tendrá identificados, pero ¿cuándo cree usted que hay resultados en cuanto al combate a esta mara? Bienvenido, diputado José Chico. Esto, fundamentalmente es importante señalar de que el tema que está sucediendo en este momento de manera directa no está afectando a la población en general, pero sí afecta por el impacto que tiene el tema de la percepción. No tenemos en este momento o en esta ola de violencia a personas que no sean miembros de una mara de pandilla. Lo que sí es cierto es que el porcentaje, es feo hablar en términos de números porque la vida es independientemente de los números, pero digamos la tendencia diaria, que son de 6 a 7 homicidios diarios, de nuevo ya se está manteniendo en los últimos días. Es decir, esto significa, ¿y por qué mencioné el tema del alza y la posibilidad? Porque yo no puedo decir algo falso a la población de ustedes, aunque es una realidad. El problema no es, el tema, nuestra responsabilidad es hacer las acciones concretas que permitan que esa alza no se lleve a cabo con la información del análisis criminal que decía la viceministra. Lo que no permite señalar es que es altamente probable que cuando eliminen o se llegue al término el ajuste de cuentas, esto va a regresar a su tendencia. Es lo que se ha visto en los últimos días. Incluso desde el 15 de enero para acá han habido días donde han habido 0 homicidios. ¿Esto qué significa? Que tenemos que trabajar en 2 líneas para hablar del tema de acciones. La línea del tema de maras y pandillas, que implica ocupación de territorio y presencia de policía en las áreas donde operan para tener un mayor control. ¿Por qué puede tener esto efectividad? Porque en los operativos encontramos, ya nos sucedió, no sé si fue en Carolina, donde por los operativos normales se capturó a un pandillero con un arma y que ha estado involucrado en otros homicidios. Esto es resultado de esta estrategia de hacer los operativos en las áreas de las pandillas. Ministro, ¿ha ingresado algún cabecilla de las maras de El Salvador que tengan ustedes? Eso iba al segundo tema. El tema que a veces creemos de que las pandillas son articuladas a nivel internacional, ya no lo son así. De hecho, cuando entran, hemos tenido casos, efectivamente, no son masivos, y en algunos casos, incluso con la información compartida por inteligencia con El Salvador, hemos identificado algún líder salvadoreño y se le regresa al Salvador. Pero el fenómeno interesante es que las pandillas y las clicas acá en Guatemala tratan de evitar a toda costa que los salvadoreños ocupen el territorio porque terminan ocupando los puestos de mando. Pero sí, efectivamente, han habido casos. Ministro, revisando los datos, ¿verdad? Él nos daba los datos de PNC, que son datos de escena de crimen, y para el año enero 2023 fueron 260 muertes, enero 2024, 227, enero 2023, 183, febrero 24, 156, marzo 23, 228 muertes, y marzo 2024, 205 muertes. Los datos del INACIF son enero del 2023, 374 muertes, febrero 307 y marzo 331 muertes. En enero de este año, según el INACIF, fueron 347, febrero 248 y marzo 347. Es decir, está esa diferencia. Ustedes son un análisis de escenas de crimen y ellos son necropsias. Así es. Sí, MP todavía da otro dato. Sí, MP da otro dato, ¿verdad? Que es menor al de INACIF. ¿Hay alguna mesa en la que coordinan el tema estadístico? Me imagino que sí, no hay. No existe, porque, digamos, el tema de la data es como son criterios muy diferentes. Digamos,
yo no diría imposible, pero es poco probable digamos, la identificación de un indicador con otro. ¿Por qué? Porque si uno lo ve con el dato concreto, ¿cómo es cuestión de también profundizar? Porque estoy hablando de algo que de repente podríamos hacer y mejorarlo. Pero la mesa técnica no existe porque son funciones distintas. Y en términos de manejo de datos, el problema es que son indicadores diferentes. Y a pesar de otro elemento importante, que nuestra costumbre como Estado guatemalteco es que no tenemos base de datos compartida, no tenemos interconectividad. Pero estamos trabajando en esa línea. Estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Gobernación precisamente para ir homologando este tipo de criterios. Y nosotros estamos también trabajando, como le digo, en estos meses ha sido muy operativo, trabajando en hacer un observatorio de análisis de la data, donde vamos a invitar a instituciones estatales, pero también centros académicos y sociedad civil, no para manejar data, sino para decir, a base de esta data, cuál es el análisis que podemos hacer, un análisis compartido entre los diferentes actores para que nos podamos estrategias. Solo quería, perdón, diputado, yo sé que no se puede ver, pero si una correlación. Sí, lo interesante es que a pesar de que los números son diferentes, la correlación, la tendencia es la misma. Y es lo que ese tipo de análisis es lo que tenemos que poner atención. A nivel de estadística, lo más importante es identificar las tendencias, más que el número concreto. Lo más importante en los datos estadísticos es identificar las tendencias. Así es, claro. Esas son las que permiten dar las señales de alerta. Bien, entonces, los números en cuanto a delitos contra la vida, muertes violentas, continúan muy similares. Usted nos acaba de decir que estos hechos violentos que han llamado la atención por el nivel de agresión que presentan los cuerpos, con evidencias de tortura previa y posteriormente muerte, pues corresponden a problemas entre pandillas. Para el resto de qué tanto de la incidencia esta de muertes violentas tienen ustedes el dato de qué tantos esa incidencia se corresponde a pandilleros, a partir de un perfilado de la víctima, ¿verdad? Es decir, la gente que está muriendo es gente que tiene algún antecedente delictivo o pertenece a alguna de estas pandillas. Para identificar, sería un dato también importante que tenga la población. Claro que tengo que señalarte que estos datos son especulativos porque al final un hecho de esta naturaleza solo se identifica o se califica a partir del proceso judicial. Entonces tengo que ser en ese sentido. Pero aún usando eso como una valoración estadística o valoración de análisis, tenemos que el ajuste de cuentas, aquí le voy a poner un análisis que tenemos sobre causas. Creemos, en el sentido de lo que estamos analizando y por la boleta de novedades, el 14% del total de homicidios es por algún elemento de carácter emocional, el tema pasional, ese tipo de situaciones. Por ajuste de cuentas, estamos en el 12%. Por venganza personal, que no implica necesariamente mala y pandilla, 34%, y en relación con las pandillas, en base a esa información, el 18%. Es decir, lo que sucede es que efectivamente el problema está que la violencia por pandillas no es solo el hecho, sino que el contexto que será altamente violenta, y eso impacta mucho en la población. Ahora bien, los demás son como decir que no hay que olvidar que los homicidios y la criminalidad son un fenómeno social. Entonces, estas causas son dinámicas que se van a ir determinando en función precisamente de esos análisis. Eso es el términos. Ahora, ya en el otro gran apartado, que es el tema de los delitos contra el patrimonio. Ahí más que su periodo actual, sí es la tendencia del país. La tendencia del país sigue en el alza. Del 2019 más o menos para acá, en algunos delitos contra el patrimonio, viene al alza, puede ser por incrementos de alguno, por ejemplo, el tema de motos, el incremento del parque circular de motocicletas es enorme, pues, pero sí, cuando uno hace el análisis interanual, justamente del tema estadístico, para ver sí ve un alza en los delitos contra el patrimonio. Y ahí sobresalen fundamentalmente los delitos de robo de motos, robo de automóviles. Hay un subregistro muy fuerte de robo de celulares, sí, ¿verdad? Porque la gente prefiere en algunos casos reportar lo perdido que como robo. Y el tema del delito de las extorsiones. Ministro, esos 4 datos, ¿cuáles son las estadísticas? En términos del índice de delitos que suma extorsiones, robo de vehículos, motocicletas, un tema muy importante, funciones como alcaldía y residencia, efectivamente, el porcentaje era, en términos de índice, el 0.5% en enero del 2023 y en enero del 2024 con 1.3%. Ahí solo ahí con el comparativo hemos tenido un aumento. Pero de enero a febrero hubo un descenso de menos 1.9%, pero encontramos para marzo un aumento del 1.7%. Es decir, en comparación al dato de enero del año pasado, o de febrero incluso del año pasado, no estamos tan, porque en febrero del año pasado fue 2.3% y en este fue 0.7%. Eso demuestra que sí hay, digamos, un momento donde estamos notando que ha aumentado mucho los delitos contra el patrimonio, es fundamentalmente en el robo de furgones. Le hemos dado prioridad a la investigación, ya desmantelamos una estructura
en el área de Izabal, que se dedicaba a la venta, al robo de furgones, pero esta es una situación que no estamos controlando totalmente. Estamos entonces trabajando en esto precisamente porque es un tema en un sentido, particularmente por importadores, pero básicamente importadores, donde son robados sus furgones en el trayecto que vienen para acá. En el área de Izabal, sí, el área, digamos, ahora, el tema de las extorsiones, que nosotros siempre lo analizamos como es parte del delito patrimonial, pero tiene comportamientos distintos, porque también está vinculado a las amenazas y una serie de, incluso homicidios vinculados al tema de la extorsión. Ahí ha habido, y recordemos que nosotros... Muy fuerte, muy fuerte. Así es. Por ejemplo, en esto tenemos de enero a abril del 2023, según el dato que tenemos nosotros, es 5.467 diputados. Y para enero a abril del 2024, 6.212, un incremento de 745. En enero es un comportamiento, la gráfica anual que se tiene, llega en el mes de enero a 2027 reportados. Es bien anormal porque la media ha estado entre 1.500, por ejemplo. Pues hay un brinco muy fuerte en enero. Del 2024 hay un brinco en la gráfica, bien fuerte. Sí, Fue la que en los barrios, para que pasara eso. Ese es un tema muy la gente debieron ir en las tiendas, los pequeños comercios, sintieron esa presión de la extorsión y el miedo a la amenaza a la muerte, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué opinas de esos datos, ministro? En 3 meses de ejercicio del gobierno, obviamente, digamos, este fenómeno no puede ser resuelto de manera visible, aunque como dice el diputado Barrera, efectivamente en enero hubieron 2.027, en febrero 1.767 y en marzo descendió a 1.681, a diferencia del comportamiento de los otros delitos patrimoniales y muy similar como tendencia a los homicidios. ¿Qué significa esto? Claro, tendríamos que hacer un estudio, digamos, trabajar otras variables como encuestas de victimización, etcétera, etcétera, pero notamos de que estamos convencidos que el tema de las requisas está funcionando con todas las limitaciones, porque es un control artesanal. Sí está funcionando. Obviamente esto todavía no es de impacto y de sentirlo en la gente. Eso va a llevar tiempo. Pero si logramos mantener esto... el dato de febrero es mayor a los de todo el año pasado. Así es. Y el dato de marzo todavía es mayor a los de todo el año pasado. Es decir, el 2024 sí es un brinco grave en instrucciones bien fuerte. Así es, lo notamos desde ese proceso. Enero es enorme, las instrucciones bajan a febrero y marzo, pero los datos de febrero y marzo son más altos que los del año pasado. El de todos los meses del año pasado. Sí, porque los 1.767, el mes más alto del año pasado fueron 1.714. El dato más alto del año pasado es 1.714 y en febrero es 1.767. En marzo es 1.681. Solo el mes de agosto es más alto que ese dato. O sea, y ese dato es más alto que todos los meses del 2023. O sea, sí hay un... Sí, es una gran. Es precisamente la tendencia al alza que viene desde hace muchos años. Es decir, la extorsión es el único delito que no ha tenido, incluso algunos delitos de patrimonio en algún momento descendieron, aunque volvieron a subir. Las extorsiones solo disminuyeron en el 2020 con el tema de la pandemia. Pero de ahí siempre han tenido el alza. Entonces, pero si uno lo ve en esa perspectiva, efectivamente el alza sigue. Esa es una realidad que no podemos esconder. ¿Y esto qué significa? Pero hay que recordar también que las extorsiones nosotros las identificamos en 2 tipos de extorsiones. Las casuales, que son las que hacen los que llamamos imitadores, y las sistemáticas que la hace Madre Pandilla. Ese dato está aquí. No, ¿Hay esa disección? ¿Lo han sacado ustedes? ¿Cuánto de estadísticamente no. Es imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque al momento de la denuncia, la descripción del evento no permite la diferenciación entre si es imitador o el Madre Pandilla. Sí, el problema, como usted mismo decía, ministro, obviamente nosotros vemos la estadística. Y hay un dato ahí creciente que preocupa. Lo que nosotros esperaríamos es la contención en primera instancia y luego la tendencia a la baja, que es el objetivo. Pero más que la estadística, como usted ya son personas. Pero esta estadística nos dice que cada día hay más personas que están siendo extorsionadas. Entonces, el plan, el Ministerio contra las extorsiones, ¿cómo lo puede resumir usted, ministro? Básicamente con tres dimensiones. Uno, presencia policial, por eso creamos el grupo de atención a las extorsiones, que son 400 motocicletas con 2 agentes en cada una, que permite precisamente en las áreas de mayor tema de las extorsiones, que ustedes van a decir que tiene que ver la presencia con las llamadas telefónicas, porque nos permite ir donde está, sobre todo Madre Pandilla, donde ir al tema de operatividad. Pero el otro tema es que este grupo está diseñado para atender a las personas que presentan denuncia. Por mucho tiempo las personas presentaban denuncia y eran dejadas solas. Ahora la idea es que haya un soporte de seguridad que permita que el trabajo continúe y, digamos, no el trabajo de corrijo, sino que la atención a la denuncia. ¿Por qué razón? Porque muchas muertes vienen precisamente cuando la persona denuncia y el grupo de extorsionadores asesina a la víctima. Pero estando protegida, esto se disminuye considerablemente. Segundo, es trabajar en temas de inteligencia y de investigación criminal para dar desmantelamiento de bandas de extorsionadores, y es lo que hemos estado haciendo. Son 580, si no me equivoco, de extorsionadores detenidos, ya presentados en iniciado proceso penal.
de 22 estructuras que son de diferente nivel. Como repito, con el tema de maras y pandillas es un tratamiento distinto, pero estamos trabajando en esa línea y estamos avanzando. Ministro, la DGICE ha servido anteriormente y en el gobierno anterior como una herramienta para persecución de políticos opositores, para periodistas y otra serie de personajes. ¿Qué reestructura hizo usted o está haciendo usted la DGICE para que sirva realmente para combatir la delincuencia, que existe inteligencia? Porque yo creo que en este caso de extorsiones también debe existir inteligencia para capturar a los extorsionadores. Usted mencionó las acciones que están desarrollando, pero en este caso debería estar dando un papel al servicio de la población en contra de las extorsiones y otros mecanismos de violencia. ¿Cómo está reestructurando la DGICE? ¿Qué encontró ahí? Antes solo perseguía. Además, a esta bancada le pusieron persecución también en el gobierno anterior. Teníamos persecuciones físicas a nuestras redes, a nuestras comunicaciones, que se hizo seguimientos, tuvimos seguimientos, y no solo nosotros, sino que a otros políticos, periodistas y demás. ¿Qué pasó en la DGICE, ministro? ¿Cómo la estamos implementando para combatir realmente las extorsiones que hoy tanto aquejan a la población? Bien, primero un comentario general. Efectivamente, nosotros estamos retornando al sentido de la ley de la DGICE, que es fundamentalmente dedicarse a la inteligencia y no a la investigación criminal ni a la persecución política. Ha habido una tendencia en meses y en años anteriores a que la DGICE haga o construya evidencia para el tema judicial, y eso lo prohíbe la ley. La DGICE no puede aportar evidencia ni prueba porque sus métodos son diferentes a la investigación. Entonces, estamos retornando a esa doctrina básica, que es una doctrina de estándares internacionales que está en los acuerdos de paz y que está en la propia legislación de la DGICE, y eso como primer punto. El segundo punto de esto nos hace entonces determinar con precisión que hay acciones que están claramente establecidas en la ley que la DGICE no puede actuar, y es hacer un trabajo de inteligencia en torno a motivaciones que no sean criminales. Es decir, la DGICE no puede hacer seguimiento, no puede hacer ningún trabajo de inteligencia si no está en el marco de los delitos determinados por nuestro Código Penal. Entonces, oposición política, opiniones distintas al gobierno o a la tendencia generalizada de la política guatemalteca, tácitamente está prohibida la DGICE a realizarlos. ¿Esto qué significa? Lo primero que hacemos es aplicar la normativa específica, y para que esto se cumpla, se trabaja sobre planes específicos con misiones y objetivos que obviamente son de carácter reservado, y que fundamentalmente se ha desarrollado el tema de contrainteligencia y de inspectoría para que las funcionarios no trabajen o no hagan trabajo de inteligencia fuera de lo que son el tema de delitos. ¿Y la reestructuración como la misma? No hay una reestructuración como tal porque implicaría cambiar la ley. Lo que hay efectivamente es cambios de todos los cuadros directivos de las unidades como inteligencia, como el área de contrainteligencia, controles, toda la parte, digamos, estructural. Lo que hubo fue un cambio de personal. Están siendo nombrados, están pasando criterios de verificación de confiabilidad a través de estudios socioeconómicos, del polígrafo, de otros mecanismos. Estamos también solicitando apoyo internacional para que tengan apoyo no solo el polígrafo de la DGICE, sino que un polígrafo externo, para que sí haya un cruce. Y las personas... presentaciones de varios periodistas que están en el Ministerio, que fueron algunas presentaciones del Ministerio de Gobernación, que creo que eran presentaciones de la DGICE, específicamente periodistas de Sol y Marcos de CID, donde se le presentaban los ministros de la época como personas, un peligro, o una amenaza para el Estado. ¿Usted todavía recibió ese tipo de reportes, presentaciones que hacían de periodistas, de políticos, de opositores que encontraron archivos, una documentación? Ellos lograron, alguien les pasó pues esas presentaciones y supuestamente pues, se las hacían al ministro de Gobernación del gobierno de Yamatei. Entonces quiere decir que había alguna instrucción, algún equipo, algún grupo dentro de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, que se dedicaba a ese tema, porque ahí están las presentaciones pues. Nosotros hicimos ya dos auditorías forenses de documental y también informática. No hemos encontrado lamentablemente nada. Nuestro propósito era tratar de encontrar trazas en lo informático, en lo documental, que nos permitiera entender si había un plan detrás, digamos, y no hemos encontrado. Digamos, yo creo que hicieron una buena tarea de limpieza. Creímos que en la parte informática algo no hemos encontrado. Es muy probable que no utilizaron el equipo informático de la institución, y es muy probable que los documentos estaban depositados en lo que estoy especulando. Tal vez ministro, yo lo que le quiero pedir es un informe relacionado con esto, más allá de la cuestión de la investigación propia dentro de la DGICE, debe buscarse en el Ministerio de Gobernación, en la Policía Nacional Civil, todos estos informes relacionados, que incluso había perfilación de algunos exfuncionarios públicos, exdiputados, diputados, periodistas, incluso había nombres de algunas organizaciones no gubernamentales que tenían algún nivel de seguimiento, y había todo un tema de perfilación. Eso seguramente debió haber llegado a algunas instituciones dentro del mismo Ministerio de Gobernación. Entonces sí le quisiera pedir esos informes que se pudiera ubicar dentro de todo el aparato del Ministerio de Gobernación, no solo en el tema de la DGICE, sino que todo lo restante del Ministerio de Gobernación como tal,
porque lo que decía el diputado Barrera, ya habían algunos informes que se hicieron públicos, otros no fueron públicos, pero de algún lado tuvo que haber salido toda la información que manejaban en algún momento desde el Ministerio de Gobernación, y que fue lo que incluso llevó al tema de presentar denuncias, el tema de la persecución, y por eso es que hay varios periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, en el exilio, por este mismo aparato que utilizaron del tema de investigación a la DIGICI. Y eso me lleva a preguntar algún par de cosas, señor ministro y director de la Policía Nacional Civil, y el tema de cuál es la coordinación que está teniendo el Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, por ejemplo, con el sistema de inteligencia estratégica del Estado, para tener claridad de a qué se está enfrentando, digamos, el tema del Ministerio de Gobernación, y para tener claridad, porque, por ejemplo, cuando se hablan de los imitadores, algunos me decían, no es que sean tan imitadores, lo que sucede es que es alguien que viene del exterior, va al presidio a visitar a algún pandillero, recibe básicamente casi que las instrucciones y a quiénes debe de hacer las llamadas, a dónde debe de hacer llegar determinadas situaciones. O sea, al final de cuentas no es que sean tan imitadores, terminan siendo parte de las mismas pandillas, pero que tienen otro rango, o en algunos casos se decían que les llamaban incluso civiles, que no están identificados dentro de la pandilla, no tienen un perfil dentro de la pandilla, puede ser que ni siquiera sea familiar de ningún pandillero, sino que es alguien al que lo convencieron de que se preste a este tema de colaborar con las pandillas, y por eso, al final de cuentas, no es que sean tan imitadores, son parte de esas mismas estructuras de pandilla, pero eso no lo debería estar diciendo el sistema de inteligencia del Estado para poder identificar el tema de si son bandas al final del día o quiénes son los que realmente están detrás de las extorsiones en este sentido, y eso nos debería llevar a dar por qué el incremento tan estrepitoso en determinado periodo de tiempo, porque sí se han acumulado en el primer trimestre, casi en el primer cuatrimestre, mayor número de extorsiones que en el año, en un año en específico. Y esto para saber, digamos, a qué se está enfrentando la población guatemalteca. Y el otro es el tema de que si va a haber alguna estrategia de depuración del sistema penitenciario y de la Policía Nacional Civil, por los últimos hechos que sucedieron en San Andrés Itzapa, que ya es de conocimiento público, y además en el sentido de que también, ahora que estuvimos construyendo este tema de la ley marco contra las extorsiones, donde el Ministerio de Gobernación nos ayudó con algún par de opiniones, es que también en muchos de los casos hay enlaces con guardias del sistema penitenciario, que muchas veces son en los días que tienen de descanso son los que van a recolectar también el tema de producto de la extorsión, y son los que están ingresando en algunos casos el dinero producto de la extorsión adentro de los centros privados en este sentido. Y lo otro que también quiero pedir informe, señor ministro, es en relación a las mejoras que están sufriendo algunos centros carcelarios y preventivos. Hay alguna información que están recopilando ahora relacionado que son algunas pandillas las que están haciendo remodelaciones dentro de cárceles y centros carcelarios en el país, que no están pasando por el presupuesto del Estado, sino que están siendo remodeladas en algunos casos por el tema de dinero proveniente de las mismas pandillas. Entonces, para que nos pueda brindar un informe. No, pero poner, por ejemplo, me decían de un anexo que hay de una de las cárceles donde tienen aulas mejores que las que tiene el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y ahí hay que preguntarse de dónde ha salido todo este dinero. Entonces, este tipo de situaciones, si queremos poner orden, señor ministro, creo que hay que empezar también adentro de las instituciones, y hay que empezar también por algo que ustedes han iniciado en su momento, que es el tema de la recuperación de las cárceles en este sentido. Pero solo estos informes y estos, si tienen ya comunicación con el sistema de inteligencia estratégica del Estado. Se me solicita entonces agregar esos informes, ministro, la información también que había sido previamente solicitada. Adelante para responder, por favor. Quisiera, si nos permiten, que con el tema específico de la extorsión que y compartiendo la pandilla, el comisario Boteo nos cuente algo. El comisario Boteo es una persona que ha trabajado por muchos años en el tema de extorsiones y pandillas y tiene mejor pertinencia técnica para darlo, pero antes quisiera señalar un punto que es importante. La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad establece en su apartado sobre la inteligencia 3 ámbitos específicos de inteligencia: la inteligencia estratégica, la inteligencia civil, que no es más que la inteligencia criminal, y la inteligencia militar. Esta doctrina es una doctrina que se recupera de los acuerdos de paz, del acuerdo de fortalecimiento, y establece funciones específicas a cada uno de los entes de inteligencia. De hecho, la inteligencia política no está, como en otros países, regulada en ninguna de los 3 ámbitos. Es decir, quizá la inteligencia estratégica podría ser inteligencia política en términos macro, pero nunca perfilamientos y cosas por el estilo. La tendencia de gobiernos anteriores es hacer inteligencia política que era ilegal, y que efectivamente la DIGICI terminó siendo, por lo que sabemos, como al servicio del régimen y no al servicio del Estado. Las inteligencias deben estar al servicio del Estado. En esa lógica, efectivamente, sí se actuó el Sistema Nacional de Inteligencia, que lo coordina la CIA, la Inteligencia Estratégica, y nosotros, como DIGICI, somos parte de ese sistema. Lo que sí es importante señalar es que ya lo dije hace un momento, es que inteligencia criminal o inteligencia civil es en función de los delitos tipificados en el Código Penal. Es decir, hacemos inteligencia en función de entender el comportamiento criminal sobre ciertos delitos o la identificación operativa de actores que están en ese tema. En este sentido, digamos,
hay una decisión y un mandato del presidente de ser muy estrictos en ese sentido. La DIGISI no se debe de meter en el campo estratégico y de igual manera el campo estratégico no debe meterse en nosotros. Por ejemplo, el tema de inteligencia militar, se ha mandatado que inteligencia militar no haga inteligencia criminal, no es su competencia. En última instancia puede hacer algún tipo de análisis, por ejemplo, en el tema de trazas aéreas, el tema del traseo de droga, obviamente porque no tenemos la capacidad como policía de respuesta aérea, pero son casos muy, muy particulares. Dicho esto, un objetivo nuestro es regresarle a la DIGISI ese carácter. Lo que sucede es que preparar cuadros técnicos para eso no es un tema fácil, porque tiene mucho que ver con experiencia. ¿Qué hemos hecho en la DIGISI internamente sobre esa perspectiva? Como ya dije anteriormente, regresar a la doctrina original de la DIGISI y evaluar a cada uno de los miembros de la DIGISI. Aquí el proceso del polígrafo se le pasa también al personal de servicio, los pilotos, los funcionarios, no es solo a los que trabajan en el tema de inteligencia. Entonces, eso me parece. Sobre el tema, antes de dar la palabra al comisario del sistema penitenciario, efectivamente, ahí estamos trabajando para encontrar salidas para el desacinamiento que implica construir las cárceles. Ya tenemos un proceso iniciado que se había quedado desde el gobierno anterior, estuvo a punto el gobierno anterior de cancelarlo, lo logramos recuperar y esperamos que la cárcel para 3.008 plazas nuevas esté para octubre de 2025. Necesitamos otras 2 cárceles más, estamos trabajando en eso. ¿Qué hacemos o qué queremos hacer este año? Construir módulos dentro de los espacios que todavía tienen las cárceles, y ahí es donde probablemente se plantea un tema. Nosotros no hemos hecho lo que usted dice, anteriormente se enfocó. Es decir, hay 2 tipos de situaciones. Una en donde los pandilleros en el pasado solicitaron permiso para poder remozar un área de ellos y tener más comodidades y más espacio. Algunos de ellos están en áreas totalmente aisladas. Esa fue la decisión. La autoridad en el momento lo pensaron. Puede existir una posibilidad, pero la estamos estudiando. ¿Qué sucede si nosotros logramos comprar el material de construcción y hacemos un proceso de rehabilitación donde los que tienen mejores comportamientos los contratamos para que construyan? Entonces, yo sé que parece es una idea bastante loca, si quieren ustedes, la estamos evaluando, pero es para decir, bueno, ustedes, los privados de libertad que están comportándose bien, tengan una opción de trabajo y construir estos módulos. No estoy diciendo que es así, lo estamos analizando, porque tenemos que encontrar alternativas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros trasladamos pandilleros de un lugar o privados de libertad de un centro a otro, casi inmediatamente los vemos obligados a retornar por razones de derechos humanos. Es decir, no estoy diciendo que esté mal, o sea, no digo que esté mal, pero ¿cómo hacerlo para no tener ese inconveniente? Es construir módulos internos y hacer traslados internos. ¿Por qué traslados internos? Ya tenemos en Pavón un módulo donde colocamos ahí a 41 extorsionadores que tienen un control mayor que el resto. Siguen introduciendo teléfonos, por supuesto, el cuerpo humano es depósito, y lo están introduciendo. No tenemos escáner, no tenemos cámaras, estamos en este momento por levantar un evento para el tema de escáner, no podemos hacer revisión intrusiva en el cuerpo humano, entonces hacemos requisas, decomisamos teléfonos, 3 días fueron sin teléfono, pero la siguiente visita tienen teléfono. No hay bloqueo de señal tampoco. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a hacer requisas. Por eso decía que era un mecanismo artesanal. Lo vamos a seguir, porque esto de las extorsiones, aunque la tendencia siga al alza, tenemos al menos que contenerla. Y eso, claro, vamos a, como les digo, ahí donde en su momento les vamos a pedir también a ustedes apoyo con el nuevo presupuesto para invertir en tecnología en los centros penitenciarios. Claro, vuelvo a insistir, hay mucho que hacer. La Guardia Penitenciaria tiene altos niveles de corrupción y tenemos que empezar para ahondar en el tema siempre de extorsión que había dicho el comisario Boteo, que nos podía dar información. Sí, por favor. No, escuchar es regresar al tema de las extorsiones, porque para nosotros es el delito de mayor incidencia actualmente, ¿no? Nosotros los datos que tenemos es que se están robando alrededor de 15 motocicletas diariamente, alrededor de 5 a 6 vehículos diariamente, pero hay denuncias por extorsiones de alrededor de 50 denuncias diarias, ¿verdad? Y porque no hay reportes de robo de celulares, porque la gente prefiere reportarlos como extraviados por el trámite de renovación de aparatos de su línea. Pero en este caso, para ser más puntual, ¿verdad? Ese es el promedio de denuncias que recibe la PNC, porque la PNC recibe más denuncias que el MP. Aquí es diferente a los datos de delitos contra la vida. Aquí la PNC recibe más denuncias que el MP en el marco de extorsiones. ¿Cuántas denuncias promedio está recibiendo diariamente? Nosotros tenemos el dato de alrededor de 50. ¿Dice ese el dato? Sí, el promedio era de 45 a 50 diarias. Solo para poder explicar, por ejemplo, el tema de la extorsión en caso de la Policía Nacional Civil. En enero generalmente sucede una situación que es bastante atípica cada año, de que sabemos del problema de la migración que existe. Los coyotes dieron una oportunidad, el hecho de que los migrantes guatemaltecos que van ilegales hacia Estados Unidos presenten una denuncia falsa de acoso de pandilla o de extorsión para poder llevar un respaldo y solicitar una y cuando ya un investigador abordaba a las personas que habían presentado la denuncia, estas ya no se encontraban en el domicilio. La misma familia decía que se había ido para Estados Unidos. Se logró determinar de que varias de esas personas habían presentado esa denuncia como una excusa para poder solicitar el asilo en el vecino país. Eso sucedió casi a nivel nacional, especialmente en el departamento de Petén. Otra de las situaciones importantes es que lastimosamente es lo que se está trabajando en la actualidad. En el tema informático, la Policía Nacional Civil
tanto el tema de chantaje como estafa lo están manejando como extorsión y lo están ingresando en ese rubro, lo cual nos afecta como estadística extorsiva. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una extorsión en la que bajo amenaza de muerte le exigen a una persona cierta cantidad de dinero, que le digan a usted que se ganó un vehículo Hilux y que tiene que depositar 5,000 quetzales para ganarse ese vehículo. Sin embargo, eso ha sido un tema bastante complicado para nosotros porque muchos oficinistas o personas que manejan la estadística no han tenido ese rubro, cómo manejar la estafa, cómo manejar el chantaje, que por ejemplo hay algunos caballeros que se meten a redes con cierta pornografía y ya viene después donde brindan información, les devuelven la llamada, pero ya se convierte como una sextorsión, como lo llaman en México, ¿verdad? Donde las personas a veces exhiben su cuerpo y posteriormente ahora exigen un dinero a cambio de no publicar esas fotografías. Esos temas son los que estamos mejorando actualmente. Sí, para ir puntualizando. Se han identificado soluciones que provienen fundamentalmente de los llamados imitadores y de la gente de la pandilla. Porcentualmente, ¿cuál es el manejo que se le da a cada uno? ¿Cuántas provienen de esos denominados imitadores y cuántas provienen de pandillas? Sí, nosotros tenemos un registro del 91% que viene del tema de imitadores. Por ejemplo, en este año, de los casos que se han registrado en la Policía Nacional Civil, 5,916 extorsiones no se han pagado. 584 son las que se han pagado. Esto es en el tema, como decía, de imitadores. Y por eso le decía yo que lo complicado para nosotros... Para que la gente tenga claridad, ¿cuál es la gran diferencia del tema entre pandillas y imitadores, el tema de la pertenencia o no al grupo delictivo? Sí. Porque los modos de operación son muy similares. No, son totalmente distintos. Son totalmente distintos. Por ejemplo, en el tema de las pandillas, es una extorsión sistemática, sumamente violenta, en la cual si una persona no paga, es asesinada o es vulnerada. Ellos llevan objetivos específicos, especialmente el transporte, el comercio, para asegurar un pago semanal, quincenal, mensual y los famosos bonos que ellos cobran de fin de año y bono de Semana Santa, que también ellos lo cobran. En el caso de los imitadores, tenemos un problema que se generó en el año 2021, donde muchos pandilleros también, especialmente en el área de Quetzaltenango, se labiaron, se puede decir que se separaron de la pandilla para formar su propio grupo criminal. Y junto a ellos se terciarizó la extorsión, porque habían imitadores, por ejemplo, la banda de Río Rico, que uno de ellos, alias El Tijería, que estaba preso en la cárcel de Cantel Quetzaltenango, contrataba a expandilleros del barrio 18 o MS que estaban en la calle para irle a causar un disparo a un bus o ir a atentar en contra de una persona y a decirle a la persona, mira, te des cuenta que nosotros no somos imitadores, nosotros somos sicarios del barrio 18 de la Mala Salvatrucha. Entonces, hay tres modalidades en el tema de extorsión que son los imitadores, lo que denominan el crimen organizado y que son las pandillas. Este crimen organizado es esa mutación o apoyo que se da entre un imitador y un expandillero. ¿Cuánto dinero generan estos grupos criminales de las extorsiones? En el caso de las pandillas hay mucho subregistro porque muchas de las personas no denuncian. Por ejemplo, las empresas grandes... ¿Cuánto han estimado, al menos lo que existe registrado, que generan o que le quitan los extorsionadores de su dinero a la gente? Te pregunto esto porque, por ejemplo, si vemos Chinautra, el mercado, las tiendas, las tortillerías, todos pagan extorsión y la señal de los que han pagado es una cruz que le ponen ahí de determinado color. Si lo sabemos nosotros, lo deben saber ustedes también. Así es. Entonces, las preguntas vuelven a ser como reiterativas. Primero, ¿cuánto están generando? Ustedes tienen registro de extorsión para que tengamos la magnitud, porque esto es una cantidad grande de dinero. Y luego de lo generado, ¿qué acciones hay con la IBE, por ejemplo? Que es la que fácil registra, porque bancarizan mucho en muchos casos y utilizan cuentas para lo mismo. ¿De cuánto dinero estamos hablando de las extorsiones? Y si hay alguna acción concreta con estos entes bancarios como la IBE. Sí, ese es como decía, hay un subregistro muy grande, no le podría decir un estimado, porque en el caso, por ejemplo, de las pandillas, es debido a la capacidad económica que tiene una persona. No quiero mencionar una empresa, por ejemplo, grande, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, una de bebidas gaseosas. Ellos ya tienen en cierto momento una cuota o un presupuesto para pagarle a las pandillas, a la MS, el barrio 18 y grupos que van surgiendo. Y muchas de estas empresas tampoco no denuncian para no dañar su imagen. Entonces, por eso es que se crea un subregistro. Y en cierto momento, como decía usted, en los mercados, por ejemplo, las pandillas dieron en una nueva modalidad de ir involucrando a los locatarios, a los vendedores, para que semanalmente cada uno de ellos cobre la extorsión y sea entregada en un día X, hora X, para que los seguimientos de la Policía Nacional Civil sean bastante complejos. Por ejemplo, de las 584... ¿El registro de cuánto tienen más o menos? ¿Hay algún número? ¿Alguna estimación? ¿Algún dato que se pueda estar generando? ¿De cuánto generan estos grupos criminales de dinero de la extorsión? Sí, por ejemplo, en lo que va del año, estamos hablando de la fecha de hoy, los extorsionistas exigieron 106.792.778 quetzales. Exigieron 106 millones de lo que hay registrado. Obviamente que hay parte que no ni se sabe porque no hay denuncia. Eso es con base a la denuncia. Eso es lo que 106 millones para representar. Base a lo que se ha presentado. De enero a abril. De enero a abril, sí. Eso quiere decir que al año puede llegar fácil a más de los 1.000 millones. No, 500, no más. Ah, no, sí, porque ahorita hicieron los 500 millones eso es registrados. Eso es lo que ellos solicitan inicialmente. Sí, pues, y con ellos se logró evitar el pago de 103 millones, casi 104 millones, en base a la asesoría que tuvo el investigador. Esta no es para causar daño. Seguramente el registro es mayor.
términos reales. O sea, no es que porque se diga que es lo exigido, que son 50 millones, son aproximadamente 500 millones al año. Seguramente es mayor. Y eso nosotros lo tenemos claro. Pero a veces es mejor identificar y plasmar las situaciones, porque a partir del conocimiento de la realidad, ¿verdad?, se puede identificar qué tipo de acciones son las que tienen que hacer. Ustedes están nuevos en el campo y eso es lo que están recibiendo. Un país en el que los extorsionadores exigen un promedio de 500 millones de quetzales anualmente de lo que está denunciado. Ministro, le han hecho seguimiento al dinero. Aquí hay que hacer la ruta del dinero. Porque también, aunque no sean los 106 lo que han entregado, pueden ser 50, pueden ser 20, pero hay una ruta del dinero. No sé si comisario, de las 584 extorsiones que se han pagado, lo complicado de aquí es donde el tema debe ser interinstitucional, es que 450 de estos pagos han sido mediante depósitos bancarios. Eso lo que nos deja claro es que podemos incrementar en un 100% la capacidad de la Policía Nacional Civil para el patrullaje en las calles y no necesariamente la extorsión va a bajar. Y como decía el señor ministro, pero ese dato es bueno. Sí. Hay 550 depósitos identificados, lo que les decía, la ruta del dinero. Sí. Con la ruta del dinero pueden llegar a personas que están prestando su cuenta y a personas que están extorsionando, en este caso. ¿Qué acciones están tomando ustedes en esta ruta del dinero? Para que lo enlace, director, el problema, creo que hay un problema meramente judicial también, digámoslo de alguna forma. Y creo que ahí es donde hay una debilidad que debería de atender, sí, Policía Nacional Civil. El juzgado, hoy por hoy, y que ha estado generando jurisprudencia o doctrina, es que si determinada persona es capturada por el delito de extorsión y es sentenciada por el delito de extorsión, hasta ahí se cerró la línea de investigación, aunque a la persona que haya capturado únicamente haya prestado su cuenta, que son a las que finalmente terminan capturando. Solo capturan a la que prestó su cuenta para que le hicieran el depósito. Creo que aquí lo que hay que hacer es tender las líneas de investigación cabalmente de quién fue el primero que le pidió a esa persona que prestara su cuenta, y ahí se va a ir detectando incluso quiénes están haciendo las llamadas, de dónde se están haciendo las llamadas, si es una estructura criminal real o son grupos de imitadores o de dónde provienen. Porque hoy por hoy nos estamos quedando, inclusive estadísticamente, únicamente con la sentencia del juzgado y que termina siendo únicamente aquella persona que recibió en su cuenta el depósito bancario. De ahí en adelante, incluso ya en muchos de los casos, tanto en juzgados, en el Ministerio Público, creo que en la misma Policía Nacional Civil, ahí dan por cerrado el caso. Y no se siguen esa línea de investigación que de ahí debería desprenderse, digamos, seguir la ruta del dinero, que también no solo son los de lo que está bancarizado, también son el tema de las propiedades que se compran, también son el tema de los vehículos, también es el tema de las motocicletas. O sea, entra un abanico de situaciones, porque no solo es lo bancarizado, también es todas aquellas propiedades que están siendo adquiridas, es un sinfín de situaciones donde no hay un registro, y que creo que ahí es lo que el diputado Flores decía, es seguir la línea del dinero hacia dónde se están yendo todos los recursos que van en ese sentido. Antes de darle la palabra al director, creo que es importante, quisiera decir dos cosas. Con respecto al tema del dinero, es que hay un punto en el cual el trabajo de policía y el sistema de seguridad concluye y empieza el tema policial del MP y de los juzgados. Y digamos que este tema que decía el diputado de por qué condenado en extorsión ahí termina, porque el tema es que en nuestra Constitución el delito es personalísimo, la responsabilidad es personalísima. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que vemos que el problema es que el tema de la extorsión no se está analizando en tema de judicialización, en tema de estructura criminal, sino que en términos de comportamiento individual. ¿Esto qué significa? Que se agota la condena a una persona y se pierde todo el resto de información. Pero es ahí donde el trabajo policial estamos abordando en una perspectiva estructural. Y es precisamente el poder usar ese concepto para el desmantelamiento de estructuras criminales. Porque efectivamente no es una persona. Claro, hay casos donde una persona extorsiona, pero hay casos de gente, de delincuentes que tienen mucha habilidad sin tener estructura, pero, o tienen una estructura muy básica. Pero digamos, este es un tema importante. Segundo, en esa línea, nosotros no podemos acceder a la información bancaria si no es a través de las investigaciones del Ministerio Público. Ahí donde está uno de los temas que tenemos que trabajar precisamente con el Ministerio Público. ¿Están coordinando con el Ministerio Público, señor ministro? ¿Es buena la coordinación en estos temas o tienen problemas de coordinación ustedes ahí? Digamos que nosotros establecimos un espacio de coordinación con el Ministerio Público a nivel de los temas concretos. Uno de ellos es el tema de extorsiones. Y estamos apoyando. Ministro, y ahí también están armonizando ustedes información, porque fíjense que yo me metí a la página del Ministerio Público y del INACIF para tener información y hacer un cruce con la que ustedes nos enviaron. Obviamente veo que hay diferencias en los casos, usted explicó algunos, ¿verdad? Pero más que preguntarle por qué no hay coincidencia con los casos del Ministerio Público, existe una coordinación en estos temas, porque usted nos está explicando que ya hay un punto al que usted llega, pero hay otro punto importante donde está la investigación, que ya es el Ministerio Público. Así es. Entonces, ¿cómo ve usted la judicialización? Como le digo, hay que evaluar tema por tema, porque con fiscalías como las extorsiones tenemos un trabajo muy efectivo, es decir, trabajamos correctamente. Otro tema es el tema antinarcóticos, otros temas de homicidio. Es decir, a nivel técnico, gobernación, policía con el Ministerio Público, estamos trabajando. Se podría mejorar, pero bueno. Lo que para mí era importante señalar en este punto es fundamentalmente el hecho de que sí hay un esfuerzo nuestro por ver ese tema de manera más estructural. Hace falta todavía fortalecer esa parte, pero
pero que digamos, yo espero que en su momento también va a tener su correspondencia en el Ministerio Público. Pero con todo con permiso, para que tal vez el comisario es un experto en este tema. No, únicamente para hacer mención, y no quiero meterme mucho en el tema de otra institución como el Ministerio Público, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, una de las motivaciones para presentar la denuncia ha sido de que se le está devolviendo el dinero a las personas que han sido víctimas de extorsión. Hay varios casos en los cuales se ha resarcido el nivel, la afectación económica que han tenido estas víctimas, y la Fiscalía ha coordinado para que se les devuelva el dinero a las personas que han sido víctimas de extorsión. ¿En qué etapa de los procesos lo hacen? Es al final de la etapa, ya cuando hay una condena. Hay el tema de reparación de... Así es. Y en el tema, un tema que inicialmente ustedes consultaron en relación a los robos que se habían dado, el tema de teléfonos a inicio de año, nosotros sabemos de que hay multicriminales, por ejemplo, en el tema de la extorsión, debido a las requisas y la incautación enorme de teléfonos que se ha tenido en varios centros carcelarios, ha ocasionado demanda de teléfonos celulares por parte de los extorsionistas. Ello ha ocasionado que también ustedes pudieron ver de que empezaron a robarse muchos teléfonos en ese tema. Usted mencionó que han identificado que alrededor del 90% son de estos tipos denominados imitadores, un 9-10% de pandilleros. ¿Qué porcentaje de extorsiones, con la experiencia de extorsiones, está saliendo de las casas? Consideramos que un 70% de las extorsiones provienen de ahí, y por ende, hasta que no se realice ese aislamiento como tal en los módulos que mencionó el señor ministro, para meter e ingresar ahí a todos estos reos que son de alta peligrosidad y que no únicamente han sido extorsionistas, que ahora lo son. Lo que pasa es que desde el 2014 entonces está la ley de bloqueo obligatorio de la señal en los centros de privación, independientemente de lo que planteaba el ministro, de que hay que se puede para inventar chips en el teléfono, etcétera, etcétera. Pero esto quiere decir que no está funcionando. Primero, hay bloqueadores. Pero hay bloqueadores. La primera pregunta es: ¿hay bloqueadores? Solo puedo responder. Por ejemplo, hay dos problemas muy graves que el tema en los cuales han habido hasta denuncias en contra del Ministerio de Gobernación anteriormente, porque vamos a poner un ejemplo. En el caso del preventivo de la zona 18, los bloqueadores o inhibidores de señal manejan una intensidad en la cual se le puede subir el volumen de bloqueo. Pero ¿qué sucede? Bloquea la señal de bomberos, policía, y vulnera también las telefonías de la residencia, y lo mismo sucede en Janes. Entonces tenemos un problema en ese sentido, y por eso el tema de hacer los aislamientos. Si nos ponemos en esta postura, nunca vamos a tener bloqueos. O sea, alguna señal, trabajo con la CIC, por ejemplo, para regular la intensidad de la frecuencia, tienen ustedes, porque la CIC les da la asistencia técnica para poder reducir esos riesgos y para poder hacerlo. O las mismas empresas, digo, claro, tienen que hacerlo. Lo que sucede es que si el 70% de las extorsiones te salen de la cárcel y no bloqueas eso, en ese sentido solo la pregunta. 70% sale de las cárceles, el 90% son de imitadores, el 10% son de pandilleros. No están funcionando los bloqueadores por diferentes razones. ¿Hay colaboración de las empresas de telefonía para esta cuestión o se están haciendo bien? Bien, sobre este tema tenemos que señalar varias cosas. Uno, es que hoy por hoy la señal normal de teléfono de la cual sirven los bloqueadores, efectivamente ya no es lo que se están usando. Hoy se utiliza la telefonía por redes sociales, el servicio de mensajería, WhatsApp, Signal, todo tipo de cosas. Esto hace entonces que los bloqueadores tienen una función relativa, que no bloquean el acceso a la data, al dato de Internet. Efectivamente, estamos ya trabajando, buscando alternativas con las dos empresas, y hizo ya constituyó una mesa técnica de la viceministra Pineda. Esto establece, Valencia, perdón, esto trabaja con las dos empresas para buscar alternativas a este tema. Estamos en ese proceso. No tenemos ni un mes quizá de haber iniciado este proceso. Digamos, al momento las empresas han mostrado interés de ayudarnos. Hay que esperar. No tienen obligación por ley. Pero lo que pasa es que hay una falencia en la ley, porque no hay suficiente medidas coercitivas. Porque hay otros países donde si no cumplen una cosa de estas pueden pagar millones de dólares. Entonces lo que ministro, trabajemos la propuesta de reforma a la ley. Sí, eso podría ser un tema importante de trabajar, claro. Trabajemos esa propuesta de reforma a la ley para que las empresas de verdad asuman el papel que se que en los centros de privación de libertad no existan. Ahora, en ese mismo sentido, ¿cuáles son los centros de privación de libertad, comisario, en el que el índice de extorsiones es mayor? ¿En qué centros de privación de libertad salen más extorsiones? Bueno, antes se decía que era preventivo, ¿verdad? Se decía Pavón, Chimaltenango, pero ¿cuáles son los de...? Bueno, en el tema de imitadores es Pavón el que más afecta. En el caso de y Pavón y Cantel. En el caso de las pandillas, está Frejane 2, el preventivo de la zona 18, penitenciaría de Izabal, Boquerón, Chimaltenango. Pero ahí en este caso, con las cárceles que está mencionando, director, el tema de realmente hacer efectivo el tema del bloqueo de señal no debería ser tan complicado, digamos, a excepción del preventivo de zona 18. Incluso también es un tema de querer recuperar el
centro, pues, porque ahí los sectores están más que identificados de dónde debería realmente entrársele de lleno al tema del aislamiento, el tema del bloqueo de señal, y si le entra a esas partes no va a bloquear, digamos, el resto de señal en ese sentido. Yo siempre pongo como ejemplo la cárcel de Cobán. Ahí es efectivo el tema del bloqueo de señal, porque he ido varias veces a algunos temas ahí, pero ahí es efectivo el tema de venir a preguntarle entonces a aquellos cómo es que hace sin afectar a las familias que sí viven, porque la cárcel de Cobán está casi que en el centro del municipio. Entonces yo creo que ahí es un tema también de voluntariedad que tengan de hacerlo, porque incluso han habido rumores que, por ejemplo, en el proyectivo de zona 18 hay hasta horarios para habilitar y desactivar el tema del bloqueador de señal. Incluso cobran para en qué momento habilitar y en qué momento deshabilitar el tema del bloqueador de señal. O sea, hasta este tipo de situaciones se ha convertido en un negocio. El tema es que si hay voluntad o no de terminar ese negocio. Creo que por ahí pasa el tema. Y la situación es bastante compleja, como deciste en el caso de la cárcel de Juan, pues es pequeña. Pero si vamos a hablar a una cárcel sumamente grande como es Pavón, Cantel, La Granja, Canadá, pues son cárceles sumamente grandes. Y por eso lo que se quiere es aislar a los reos que están realmente extorsionando para un módulo, donde ese módulo sea bloqueado totalmente. Porque no todos los reos se extorsionan, sabemos que hay reos que pueden tener hasta... poder bloquear o no, Se puede al bloquear. final le pregunto, que se me dice la otra es pequeña, lo que estoy entendiendo es que toda la grande no se va a poder bloquear. Se va a poder bloquear. Usted mencionó cuáles son las principales. ¿Está la voluntad de ustedes? Sí. Se va a poder bloquear. ¿Necesitan algún tema de la ley? Por eso estamos nosotros también y por eso esta situación. Y nosotros podemos colaborar como bancada. ¿Necesita cambios a la ley, ministro? Díganos, aquí estamos nosotros para apoyarnos, pero también necesitamos saber si hay voluntad. Sí, hay voluntad y definitivamente yo no me quiero meter con otra institución, verdad que no es la mía, que es la competencia del sistema penitenciario, pero se van a comprar también escáneres similares a los que hay en los aeropuertos para que si se hace una requisa ya no se pueda ingresar un teléfono, porque generalmente hombres y mujeres se ingresan los teléfonos en sus partes íntimas y eso podemos vulnerar nosotros los derechos humanos al hacer un registro, por ejemplo, a estas personas, y es algo muy recurrente que después de una requisa y se suspenden las visitas pasan hasta 15 días sin llamadas extorsivas. Sin embargo, ya cuando las visitas nuevamente ingresan, ya entran los teléfonos y utilizan a mujeres embarazadas, que ese es un tema que también tenemos que tratar, que en el caso de las pandillas embarazan a las mujeres para que ellas sean el medio para poder transportar los teléfonos y que no puedan ser utilizada la tecnología, supuestamente por una afectación que pueda tener su embarazo. Mira, hay 5 escáneres comprados. ¿Los están usando o no? No sabía. ¿Por qué no están en funcionamiento? No sabría responderle la parte técnica. Esa es una evaluación que se hizo, que se encontró la situación. Entonces, Nosotros vimos en el registro de compras esos 5 escáneres que deberían de estar funcionando. El ministro le pidió un informe de esos 5 escáneres, ¿por qué no se están usando? Porque la parte técnica, y si son nuevos, ¿cuál es la parte técnica? Pues, o sea, tendría que tener funcionamiento. Pero usted tiene que poner atención, ministro, no voy a hacer que usted le esté diciendo que es la parte técnica, pero o sea, técnicamente la mafia que está actuando, pues hay que ponerle atención al tema, pues, igual que los bloqueadores, ¿verdad? Porque creo que urge esa mesa técnica que cabeza la viceministra con las empresas que dan este servicio, porque está bien y ponerle atención, porque si también las extorsiones ya no son vía telefónicas, sino vía redes sociales también, hay que ver el funcionamiento de las redes sociales, o hay fibra óptica o qué, en los centros, cómo vamos a bloquearlo. en las requisas hemos comenzado hasta 2.000 metros de cable. Significa que sí. Hay fibra óptica, entonces, por sacarlo. Imagínense. También se han encontrado este sistema de internet satelital del dueño de, ¿cómo se llama? Lex. Este nuevo sistema que es satelital, lo hemos encontrado en el sistema se ha confiscado. Pues, es decir, el problema, sí, el tema del bloqueo es importante, el tema de bloquear también el acceso a internet. Y por eso estamos trabajando con las empresas para encontrar una alternativa. Pero lo que tenemos que hacer efectivamente es el tema de controles. Es que no tendrían por qué tener teléfono. Claro. No tendría que ser necesario un bloqueador o un inhibidor, porque no tendrían que tener teléfono. Sí, ese es nuestro gran desafío. Es que ese es el tema, señor ministro, realmente, cómo recuperar las cárceles del país. Que hay que entender que son un centro de privación de libertad y donde hay suspendidos algunos derechos constitucionales. No son lugares de recreación, no son lugares de descanso y no son lugares para seguir delinquiendo finalmente. Nosotros en algún momento tuvimos que citar a los directores del sistema penitenciario porque algunos privados de libertad que habían cometido el delito de femicidio tenían cuenta de TikTok, hasta miraron nuestros likes dentro de la cárcel y tenían cuentas de Facebook y todo ese tipo de situación cuando no había ni celulares ni mucho menos señal de celular, inclusive había una apología al delito. Hubieron casos como el de Zacapa, en algunos casos, donde una de las privadas de libertad hacía sus lives desde dentro de la cárcel, casi decía, mire, estoy encarcelada pero sigo teniendo privilegios. Este tipo de situaciones son los que finalmente deben determinarse. El tema del sistema penitenciario termina siendo de reinserción, pero no el tema de que se termine teniendo privilegios dentro de este tema del sistema penitenciario. Se recordarán ustedes que incluso nosotros fuimos a hacer un tema de verificación de las señales afuera del colectivo de la zona 18. Yo hice en vivo en TikTok, creo que vos o más rápido corre. Hicieron el tema de Facebook y el diputado Barrera hizo llamadas por teléfono. Re bien, salía la señal, creo que había mejor señal allá que aquí en zona 1. Entonces, este tipo de situaciones son los que hay que ponerle un alto. En este caso, señor ministro. En este sentido, como decía Gustavo Flores, efectivamente, la voluntad del ministerio nuestra como
responsables es efectivamente resolver estos problemas. Porque si logramos resolver esto, vamos a resolver en gran medida muchos de los delitos que están fuera de las cárceles. Efectivamente, nuestro objetivo es ir reduciendo esto y a final de año poder tener una reducción considerable de estos aspectos. Necesitamos por eso también la construcción de nuevas cárceles que tengan otros criterios, porque hace 30 años que no construimos cárceles en el sentido estricto. Es decir, el Estado no ha invertido en eso, entonces necesitamos para poder garantizar, digamos, este tipo de aspectos. Entonces, vuelvo a insistir, sí tenemos la voluntad política, tenemos planes, algunos temas que ustedes han señalado nos llaman rigurosamente la atención para revisarlos y trasladarles la información. Creo que lo valioso de un encuentro de este consiste en eso, y también llevarnos, no solo ideas, sino también llevarnos temas que tenemos que revisar y compartir con ustedes, y con lo que usted acaba de decir, diputado, estamos con ese mismo objetivo. Entonces creo que aquí hay una coincidencia, porque al fin y al cabo aquí lo estamos haciendo con la gente y con el país. Entonces, esta es parte de también nuestra función, y como digo, creo que esta es la primera, de las primeras reuniones que tenemos con usted, y por eso estamos todavía bajo el criterio de preguntar esa voluntad política, porque hay muchos temas que sí nos preocupan. Y usted hablaba de una nueva unidad, y hay una nueva unidad, ahorita un nuevo modelo penitenciario, que nosotros lo vemos bien. Hay un nuevo director, también es importante poner atención en esos cuadros, si también la voluntad de este nuevo director está, que había estado con anterioridad en la institución, puede instituir la institución, pero hay que ver también que esté en la misma línea del ministro, en la misma línea de poder hacer estos cambios. Hay subdirectores, hay, pues, de verdad, mira, está bien, trataremos el tema de personal en otra reunión, pero hoy creo que se fue básicamente en la línea de un tema de mucha preocupación, que son las extorsiones. Hay otros delitos más, homicidios, robos, etcétera, pero el tema del alza de las extorsiones nos ha preocupado grandemente, y pienso que tenemos mucho más que discutir alrededor de todo esto y el sistema penitenciario. Yo pienso que, en aras del tiempo, solo quisiera hacerle una última pregunta, que nos las han escrito mucho en las redes sociales, y que también en otra próxima reunión podemos ahondar. Pero ¿hay alguna detención y acción concreta contra los famosos colombianos, que son los usureros y que han estado y que tienen a mucha gente? Ahí se da de todo tipo de delitos, porque ahí usura, amenazan, golpean, asesinan, de todo a estas personas. ¿Hay acciones del Ministerio de Gobernación contra los famosos colombianos, señor ministro, para ir concluyendo esta reunión? Trabajamos en la lógica, quizá el director puede dar más información. Estamos trabajando siempre en la lógica de las extorsiones, pero estamos analizando de que hay que hacer una diferenciación y un tema de operativo de investigación específico, porque este es el famoso modelo de préstamo de gota a gota, que es mucho más complejo que un tema de extorsión, pero se había trabajado de esa manera. Pero si quisiera decir algo, director. Sí, definitivamente, pues la normativa no nos ayuda como tal. Sabemos que el delito de usura únicamente es de 6 meses a 2 años conmutables y un pago mínimo ahí de dinero. Sabemos que estas personas son estructuras criminales que ganan suficiente dinero, y que ya eso es como un cáncer para nuestro país, porque ahora ya no es únicamente colombianos los que extorsionan, sino que las pandillas y otros grupos ya se dedican también a lo mismo. Pero sí necesitamos unas leyes más drásticas, una reforma de ese delito para que el delito sea incomputable. ¿Presentará el Ministerio de Gobernación alguna propuesta al Congreso, señor ministro, como para poder modificar la ley y hacer que este delito no sea un simple delito que haga que sigan a sus anchas actuando otros delincuentes, señor ministro? Hay una ruta para este abordaje. La primera ruta es seguir trabajando con las herramientas que tenemos para ir teniendo más información, para caracterizar el fenómeno, porque es importante caracterizar con la complejidad, y a partir de ese momento, obviamente, sí vamos a pedir algunas reformas aquí al Congreso. Yo esperaría que esto lo tengamos, que no pase en la mitad del medio año, que no pase en el medio año para que hagamos esto. Pero trabajamos con lo que tenemos, caracterizamos, es un trabajo de inteligencia y análisis criminal, y podemos a partir de eso ya establecer con precisión dónde pueden estar los cambios, lo que propondríamos al Congreso, junto con otros temas que nos interesan abordar. El tema de las extorsiones también hay que abordarlo en unas reformas, y otros temas que son importantes como herramientas para la contención de la criminalidad. Sí, efectivamente, señor diputado. ¿Está hablando? Sí, vea, ministro, varias cosas. Uno, creo que es positivo el tema que se mantenga la tendencia de los delitos contra la vida. Es una tendencia estable. Eso es importante para el país. En el tema de los delitos contra el patrimonio, identificados 3-4 personas que están teniendo mayor incidencia, y la verdad, hubo de motocicletas, hubo de vehículos, extorsiones, teléfonos que ahora dicen no tenemos nosotros en el radar. No sé qué está pasando con el teléfono en línea celular, yo creo que ahí debe ser alto, pero no hay un registro claro. Importante generar las acciones en ese tema. Importante que las reformas también vayan en el sentido estricto de fortalecer la persecución y darle más herramientas a las fuerzas de seguridad del Estado, sin abrir el espacio para que sean utilizados para la persecución política, ¿verdad? Porque la ley contra el crimen organizado se la han aplicado a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, un montón de gente que no es delincuente, ¿verdad? Le aplica la ley contra el crimen organizado justamente para evitar el tema de la corrupción económica o la vía sustitutiva,
¿verdad? Claro, eso la tipificación la hace el Ministerio Público, pero a veces es por el mismo tema de la ley. La ley contra el crimen organizado justamente era para darle herramientas a las fuerzas de seguridad del Estado para la represión y control del delito y del crimen, ¿verdad? Pero ha sido utilizada políticamente. Entonces también las propuestas de reforma que hay, que sí tengan ese mensaje para no abrirle puertas a que después le estén aplicando la ley contra el crimen organizado a actores políticos. No, perdón, perdóname la palabra, diputado Blanco, tenga la garantía del compromiso del Ministerio de Gobernación, de mi parte, de parte del presidente, que no va a ser así. Tengo que decir algo que es importante. Tenemos la sospecha fuertemente fundada de que en la transición también se nos aplicó esos métodos. Entonces, estamos convencidos que son métodos totalmente no solo ilegales, sino que políticamente violentos. Entonces, en ese sentido, sí hay una garantía de nuestra parte que no se van a utilizar esos mecanismos ni para la criminalización, ni mucho menos para la acumulación de inteligencia política que efectivamente daña nuestro sistema democrático y es característico de sistemas autoritarios. Entonces, en esa parte sí soy muy enfático, señor diputado, y compromiso a que estamos revisando, inspeccionando que esto tampoco sea de una iniciativa de alguna posición hacia abajo que quiera hacer este tipo de cosas. Hay que decirse a la CIA también, ¿no? Sí, no, eso es para todo el sistema de instancia autorizada. Señor ministro, le agradecemos mucho a usted, viceministra, señor director y tesoreros. Ministro, aquí siempre va a encontrar usted una discusión técnica de altura profesional de preocupación de la ciudadanía. Hoy el tema de extorsiones y el incremento de algunos homicidios violentos fueron los temas que nos preocuparon y la población nos pidió tenerlo para mediar en este asunto. Creo que debemos seguir conversando de otros temas más a profundidad. Usted todavía tiene gente ahí en cuadros medios, tiene gente que debe depurar, tiene cuadros que están ganando salarios muy altos acorde a su perfil, que usted todavía debe revisar. Yo creo que con esta información que nosotros le damos, le servirá para que una próxima reunión usted pueda hacer un escaneo más profundo. Usted tiene ahí esos 5 escáneres que valdría la pena revisar qué pasó. Si no sirven por fallas técnicas o fue una mala compra, hay que denunciarlo. Usted tiene en sus manos, obviamente, los temas de preocupación de la ciudadanía, que son la ciudadanía lo que busca la seguridad en las calles, y vemos nosotros que hay que manifestar y garantizar esa seguridad a los ciudadanos y sobre todo a la población que nos mira cumpliendo con ese deber de intervención. Señor ministro, estaremos trabajando. Si usted nos envía esas propuestas de modificación a la ley para algunos delitos como la usura, poder nosotros trabajando más seriamente lo haremos, y también esta bancada, señor ministro, hará un acompañamiento y donde hayan temas que haya que señalar también se lo haremos. Muchísimas gracias, señor ministro. Funcionarios. Hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.